Es que tiene que móviles. Ya. Ok, pues, muy buenos días. Para mí es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Pues bueno, de antemano, una disculpa que la sesión pasada no pude verlos. Ya saben que siempre hay situaciones que se presentan. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre los procesos mentales y cómo ejercitar nuestra mente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de procesos mentales? Cuando hablamos de los procesos mentales, estamos hablando de los cognitivos, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Y pues bueno, es hablar un poco sobre ellos, que realmente son procesos que ejercitamos y que utilizamos en nuestro día a día. Sin embargo, en ocasiones no nos queda como muy claro cómo se llevan a cabo o qué interviene para que se lleven a cabo de la mejor manera o qué interviene para que en ocasiones lleguemos a tener algunas situaciones o algunos problemas en cuanto a nuestro procesamiento o cómo es el procesamiento cuando estamos en la etapa de adultos mayores, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno de los procesamientos cognitivos o mentales y a qué se refiere un poco cada uno. Y pues bueno, otro aspecto que vamos a comentar el día de hoy es cómo lo ejercitamos, cómo ejercitamos nuestra mente, cómo ejercitamos nuestro cerebro para que podamos estar en las mejores condiciones o en unas condiciones óptimas. Así como el cuerpo tiene un procesamiento, tiene un funcionamiento y así como es importante ejercitar el cuerpo para que siga funcionando de la mejor manera, es importante también ejercitar nuestra mente, el procesamiento mental, para que podamos seguir funcionando de la mejor manera. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son los procesos mentales o procesamientos mentales? También se le conoce como proceso cognitivo. El proceso cognitivo es un proceso que nos permite procesar o que nos permite transformar la información por medio de los sentidos. Nosotros, por ejemplo, nos llega información a los sentidos, ya sea al tacto, a la vista, al oído, ¿no? Al gusto. Y entonces eso que nos llega a alguno de los sentidos o a varios sentidos es lo que nosotros procesamos y es lo que transformamos en información. Esa información procesada, el proceso se le llama, comienza siendo una sensación, después se transforma en una percepción. Esto a partir de la atención que podemos tener a ese estímulo que recibimos. Otro de los procesos cognitivos es la memoria y entonces ahí retenemos información de estas sensaciones y estas percepciones. Y bueno, también tenemos lo que es el lenguaje y el pensamiento. Entonces, esta información se va procesando. Hay muchos detalles en el procesamiento que tendrían o que se tienen que cuidar para que se lleve a cabo de la mejor manera. Sin embargo, también sabemos que cada persona o cada ser humano es diferente y entonces a partir de las diferencias que tenemos, vamos teniendo diferentes percepciones de una misma sensación. Les pongo un ejemplo. Alguien escucha una oración, una frase o un párrafo o escucha algún comentario y la forma en cómo lo escucha una persona no es lo mismo en cómo lo escucha otra. ¿A qué me refiero? Nos pueden dar la misma información.
Sin embargo, ya cuando la procesamos, la información que retenemos unos o que retenemos otros puede llegar a ser bastante diferente. No sé si ustedes recuerdan que ha habido ejercicios en donde o un juego, existe el juego del teléfono descompuesto, en donde nos dicen a todos la misma frase o la misma oración, sin embargo, no todos la escuchamos de la misma manera. Unos escuchamos una cosa y la pasamos, pero ya de otra manera a una persona y la vamos pasando de diferentes formas. Eso es parte del procesamiento mental. Nuestro procesamiento tiene una secuencia, sin embargo, a través de lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, vamos aprendiendo o vamos detallando ese procesamiento, ¿no? Y bueno, así como influye en nuestra historia de vida, también influyen enfermedades, también influyen situaciones que hayamos podido vivir en nuestro día a día respecto a nuestra salud, tanto física como mental. Entonces, pues bueno, queda que el procesamiento mental son los procesos cognitivos y estos procesos es la información que se transforma a través de los sentidos para poder nosotros tener una percepción. Y entonces yo les decía que la información te llega al gusto, ¿no? Te pruebas una comida y te llega información. Esa información se transforma en percepción. La parte de sensación a percepción se ve influida por nuestra historia de vida, se ve influida por nuestras experiencias, se ve influida por toda situación que nos haya quedado en la memoria, en el recuerdo. Un ejemplo, cuando hablamos de una sensación gustativa, pruebas un alimento y entonces resulta que ese alimento lo comías cuando eras niña, cuando eras niño, lo comías al lado de tus abuelos, lo comías en momentos de fiesta, cuando la familia estaba contenta, alegre. Y entonces esa sensación de haber degustado ese alimento se transforma en una percepción. Y la percepción que vas a tener tú de ese alimento es una percepción de alegría, de gusto, de gozo, de satisfacción, no solamente porque te está alimentando, sino por todo lo que implica esa información que llegó a tu paladar. Caso contrario, por ejemplo, el mismo alimento puede traerle otra información a otra persona cuando es un alimento que comía cuando estaba con mamá o papá, que los regañaban, que los castigaban, o que es un alimento que a lo mejor te obligaban a comer, que no te gustaba y que implicaba regaños, que implicaba castigos, porque cada que hacían ese alimento, pues tú no lo querías comer y entonces era regaño tras regaño o castigos o incluso en ocasiones hasta golpes, ¿no? Entonces, esa información que llega al paladar para esa persona se va a transformar probablemente sí en que satisface tu necesidad de hambre, sin embargo, también se va a transformar en melancolía, en disgusto, en enojo o en resentimiento. ¿Por qué? Pues porque es todo en lo que va envuelto esa sensación. Y entonces la percepción que cada uno podamos tener sobre un alimento llega a ser muchas veces muy diferente. No solo por la parte de la historia, también puede ser diferente porque hay quienes o habemos quienes tenemos más alteradas nuestras papilas gustativas, por ejemplo, ya lo hablábamos en algún momento, que cuando somos personas adultas mayores, nuestras papilas gustativas se van deteriorando en muchos casos, no tiene que ser una regla general, pero en muchos de los casos se van deteriorando y ahí vemos quienes, por ejemplo, tenemos que comer la comida con más sal, con más azúcar, con más condimento para que nos pueda saber el alimento. Entonces,
pues eso ya implica ciertos cambios, ¿no? En nuestra percepción del alimento. Puedes tú comerte una sopa y comerse la misma sopa tu hijo, tu hija, tu nieto, y tú dices, es que está rica, y tu familiar dice, está muy salada, o está muy condimentada, o le faltó tal cosa. Y para ti está bien. Y tiene que ver con estos procesamientos cognitivos. Insisto, estoy hablando ahorita de la información que nos llega desde el gusto. Podemos también hablar de la información que nos llega, por ejemplo, desde el tacto, ¿no? Conforme avanza nuestra edad, muchas veces el sentido del tacto también se va deteriorando o va haciendo, no que se deteriore. Aquí hablamos de que se va generando menos sensibilidad. Y entonces a lo mejor hace mucho frío, pero yo siento menos frío porque mi piel es menos sensible a los cambios o a los climas. O puede ser al contrario, mi piel es más sensible y entonces yo puedo sentir más frío que otros. Esa información también se torna en percepción, y mi percepción del clima es que hace menos frío o que hace más. Entonces, si se fijan, eso tiene que ver con el procesamiento mental que estamos haciendo, cómo vemos el clima desde la parte del tacto, desde la parte del lenguaje, la forma en cómo tomamos lo que nos dice una persona puede ser diferente a cómo lo toma, perdón, a cómo lo toma alguien más por, insisto, la historia de vida, por los recuerdos, por una serie de cosas que influyen en cómo se transforma la información y cómo va desde la sensación a la percepción. Y entonces así vamos recibiendo información por medio del gusto, del tacto, del oído, y pues esto inicia un proceso, y ese proceso es el proceso cognitivo. La información nos llega por medio de los sentidos, se le llama sensación, se transforma en percepción, y eso que percibimos se ve permeado por nuestra atención, por nuestra memoria, por nuestro lenguaje y por nuestro pensamiento. Lo que yo pienso de tal alimento influye para cómo lo percibo. Lo que me han dicho de ese alimento, que es el lenguaje, influye para cómo lo percibo o la idea que yo genero de ese alimento. ¿Qué tanto me llama la atención ese alimento? Tiene que ver para cómo lo degusto, para qué es lo que me genera, ¿no? Y entonces, si se fijan, es muy importante el procesamiento, porque a partir de cómo procesamos la información, es cómo la vamos a retener o no, pero también es cómo le vamos a dar la importancia o no. Generalmente las personas retenemos la información que se nos hace más relevante, ya sea de una manera positiva o de una manera no tan positiva. Las personas a lo largo de la vida siempre nos acordamos de lo que más nos gustó, de lo que más nos hizo feliz, o por el otro lado también nos acordamos de lo que más nos lastimó, de lo que más nos dolió, de lo que menos nos hizo felices. Entonces, toda la información que se va reteniendo es información que tuvo que ver o que repercutió para nuestras vidas. Entonces, esa información que vamos reteniendo también se va permeando de cómo procesamos. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que decimos, es que ya todo se me olvida. Y muchas veces, conforme vamos avanzando en edad, la gente cree que es normal que se nos olviden las cosas. Pues es cuestión de edad. Ya estamos viejos, ¿no? Y a los viejos todo se nos olvida. Son frases que hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas.
y que en algún momento esas frases también repercuten para creer que está bien que se nos olviden las cosas o que no está bien. Cuando se nos olvidan las cosas en la memoria de corto plazo, porque tenemos memoria de largo plazo y memoria de corto plazo. ¿Cuál es la diferencia entre estas? La memoria de corto plazo es todo lo que recordamos de los últimos momentos, los últimos días. La memoria de largo plazo es la que nos permite recordar de cuando éramos niños, adolescentes, de cuando nos casamos, de cuando nació alguno de nuestros hijos, de cosas que ya tiene cierto periodo o ciertos años que han pasado. Entonces, muchas veces no recordamos, por ejemplo, dónde dejamos las llaves o dónde dejé el monedero, y eso implica memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo se puede ver obstruida, una, porque tenemos muchas actividades, porque estamos en el ajetreo del día a día, o porque nos estresamos constantemente, o porque hay alguna preocupación que nos está generando cierta tensión. Entonces no le damos atención a otras cosas porque hay algo que me está llamando mi atención y le quito la atención a otras cosas, como a dónde dejo las llaves, dónde dejé el monedero, ¿no? Pero muchas veces no sabemos diferenciar entre la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, y decimos, pues a mí ya todo se me olvida. Entonces recordemos que puede ser por estrés. Sin embargo, cuando hablamos ya de memoria a largo plazo o cuando hablamos de memoria a corto plazo, pero bajo ciertas circunstancias, pues sí podemos hablar de un deterioro cognitivo. Y cuando hablamos de un deterioro cognitivo, justo hablamos de que hay un deterioro ya significativo en el procesamiento mental. Entonces, si se fijan, es muy importante ubicar que puede haber deterioros que en cada etapa de nuestra vida, nuestra percepción, nuestra atención, nuestra memoria, nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, tienen ciertas características o se van caracterizando de aspectos diferentes. Sin embargo, en ningún momento de la vida, en ningún momento, en ninguna etapa, es normal que haya alguna situación con nuestra atención, con nuestra memoria, nuestro lenguaje o nuestro pensamiento. Habría que hacer alguna evaluación para poder identificar qué es lo que nos está llevando, por ejemplo, a no retener o a no entender cierto lenguaje o a no conectar el pensamiento con el lenguaje o con la atención o con la memoria. De las cosas que me gustaría que nos quedara el día de hoy es no porque somos adultos mayores, no porque somos viejas o viejos, en automático se nos tendrían que olvidar las cosas. No porque somos viejas o viejos, tendríamos que dejar de entender ciertas cosas, porque también ese es otro de los mitos, ¿no? Que como ya somos viejos hay muchas cosas que no entendemos o que no procesamos. Y no, todo lo podemos entender. Puede ser que nos cueste un poco más de trabajo, porque no fue parte de nuestra historia de vida. Por ejemplo, algo muy significativo es que a mayor edad el manejo del celular se nos complicó más. ¿Pero por qué? Pues porque no fue algo con lo que nos sintiéramos familiarizados. Hoy en día, los niños de 2, 3 años ya manejan un celular. Ustedes no manejaban un celular a esa edad. Les puedo compartir que yo tampoco. Yo empecé a manejar un celular a los 19 años y creo que fui afortunada porque realmente de mi generación, pues fue hasta los 20, 25, 26 años que empezaron a manejarse los celulares ya con mayor frecuencia. Entonces, ese tipo de situaciones implica que no sea familiar, pero no quiere decir que no podamos manejarlo. No quiere decir que porque somos viejos ya no tengamos esa posibilidad. Entonces, es importante que veamos que los procesos cognitivos o el procesamiento mental puede ir cambiando, sí,
pero no hay una regla que diga que porque somos viejos, pues ya es normal que se nos olviden las cosas, que no memoricemos, que nuestro lenguaje no sea tan fluido o que nuestro pensamiento tenga ciertos costos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener claro esto? Porque entonces cuando empezamos a ubicar que las cosas se nos olvidan o que ya nuestro procesamiento, como por ejemplo, en lugar de poner el plato sucio en el fregador, lo pongo en el refri o hago cosas que aparentemente no son congruentes, pues entonces eso implicaría ir a una atención con algún geriatra o ir con algún neuropsicólogo o neuropsicóloga y poder evaluarnos y poder identificar. Ojo, eso no quiere decir que en algunas ocasiones pues nos hayamos estado tan distraídos con alguna preocupación, con alguna situación que ocupa nuestro pensamiento y que entonces a lo mejor hayamos metido el plato sucio al refri y eso tampoco va a implicar alguna enfermedad o alguna patología. Yo les puedo compartir que en alguna ocasión, por distracción, por estrés, pues he llegado a meter la sal al refri, ¿no? Y eso no implica que haya alguna enfermedad. Sin embargo, si lo hago una vez, dos veces, tres veces, pues bueno, valdría la pena acudir a alguna consulta. ¿Cómo podríamos ejercitar nuestro proceso mental o cómo lo podemos ejercitar? Todo lo que ustedes hacían en la casa club implicaba ejercitar el procesamiento mental, como aprender a tocar algún instrumento, como aprender alguna actividad nueva, como lo que era entrar a computación, a danza, entre todas las demás actividades que ustedes hacían. Eh, el aprender un idioma, saben ustedes, yo creo que sí lo saben, pero bueno, recordémoslo. Eh, la mejor forma en cómo podemos ejercitar nuestro procesamiento mental es por medio de estudiar un nuevo idioma. Y desafortunadamente no tenemos esa cultura de querer aprender idiomas o de aprender un nuevo idioma. De repente es como de, ay, pues ya estoy grande, ¿ya para qué? O ya estoy viejo, o ya estoy vieja, ¿ya para qué me pongo a estudiar un nuevo idioma? Además, ya ni creo ir pues, a algún país donde hablen ese idioma o ya no creo necesitarlo, porque desafortunadamente hay muchas cosas que tendemos a hacer por necesidad y no por gusto, ¿no? Entonces, el aprender un nuevo idioma también se puede hacer por gusto. Entonces, si se fijan, eh, incluso el aprender un nuevo idioma no siempre tendría que ser porque voy a ir a otro país, porque lo necesito para mi trabajo. Tendríamos que tener siempre como a la vista que el aprender un nuevo idioma nos permite ejercitar nuestro procesamiento mental. Entonces, fíjense qué tan importante es que aun cuando yo no lo fuese a ocupar, pues pudiera aprender uno, dos, tres, cuatro idiomas y ser políglota, pero que eso implica ejercitar mi procesamiento mental. Y así entonces, como nos preocupamos o nos ocupamos de ejercitar nuestro cuerpo y de tener un cuerpo que esté sano, que esté en óptimas condiciones, pues también valdría la pena ejercitar nuestro procesamiento mental y entonces tener una salud mental óptima y que nuestros procesamientos fueran lo más saludables posibles y que le pudiéramos ayudar aprendiendo nuevas actividades o aprendiendo un nuevo idioma. Y pues bueno, de mi parte lo dejaría aquí. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia o como siempre les comento, alguna reclamación respecto al tema. No, doctora, nada más comentarle que ya se está acabando el tiempo de Zoom. Entonces, pues le agradecemos muchísimo las charlas, como siempre, muy interesante. Y comentarles a los que asistieron el día de hoy que la pueden volver a revisar, a repetir o compartirla. La vamos a subir como siempre a la plataforma. Entonces, pues muchas gracias, doctora, ¿eh? Lamentablemente ya casi se acaba el Zoom.
Claro, que tengan muy bonito día, cuídense y bonito fin de semana. Nos vemos. Gracias, la buen próxima. día, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctora. Que esté bien. Muchas gracias por su plática. Gracias.